Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias una vez más por acompañarme a través de esta transmisión. En el día de hoy me gustaría compartirles un tema titulado No me avergüenzo del Evangelio. En este mensaje lo vamos a encontrar en la carta de Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. En este día vamos a desarrollar solamente el versículo 16 y la mitad de este versículo, para que de esa manera podamos ir digeriendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica día a día. Así que comencemos. Vamos a comenzar con la carta de Romanos capítulo 1, versículo 16, y la palabra de Dios dice de esta manera. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para que todos los que crean alcancen salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. El apóstol Pablo aquí está hablando a los hermanos en Roma, y el apóstol Pablo lo que está diciendo anteriormente a estos versículos es que él desea visitar a sus hermanos en Roma, ya que nunca los ha conocido, nunca ha visitado la ciudad. Él desea ir para acompañarles y motivarse los unos con los otros en la fe, y de esa manera también Pablo deseaba predicar el Evangelio en Roma. Por eso es que el versículo 16 dice que él no se avergüenza del Evangelio del cual él predica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para que todos los que crean alcancen la salvación, sean los judíos o también los que no lo son, los judíos. En este caso son gentiles según el contexto bíblico. Para esto vamos a hacer o a contestar una pregunta que dice de esta manera. ¿Cómo demuestra el apóstol Pablo que no se avergüenza del Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 16? Para esto necesitamos analizar el testimonio del apóstol Pablo. La manera que el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio era que lo predicaba en nuevas regiones. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 19 al 20. En este caso yo solamente voy a leer, vamos a leerlo todo, los dos versículos, para que no haya problema. Dice, por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de él. Así, el anunciar la buena noticia, no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles. Entonces, en el testimonio del apóstol Pablo, podemos verificar que él no se avergonzaba del Evangelio, ya que él lo predicaba en nuevas regiones. Romanos 15, 19 al 20 muestra cómo Pablo se dedicó a predicar el Evangelio en lugares donde nadie antes había escuchado hablar de Cristo. Esto demuestra su valentía y convicción, ya que no se limitó a lugares seguros o conocidos, sino que buscó siempre nuevas regiones, enfrentando desafíos y peligros para compartir la buena noticia. Así que Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque estaba dispuesto a ir a lugares desconocidos y a enfrentar cualquier dificultad con tal de predicar a Cristo. Su objetivo era llevar el mensaje de salvación a todos, incluso a aquellos que nunca habían oído hablar de Jesús, demostrando así su compromiso y valor. Así como Pablo predicó en nuevas regiones, nosotros podemos compartir el Evangelio en nuestro entorno, ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestra comunidad. Por ejemplo, hablar de nuestra fe con un compañero de trabajo o invitar
a un vecino a una reunión de la iglesia, muestra que no nos avergonzamos del Evangelio y estamos dispuestos a compartirlo con otros. Muy bien, prosigamos analizando el testimonio del apóstol Pablo. La pregunta era, ¿cómo demuestra el apóstol Pablo que no se avergüenza del Evangelio? Según Romanos capítulo 1, versículo 16. Decíamos que predicándolo en nuevas regiones. Número 2, sufriendo por el Evangelio. De esa manera el apóstol Pablo nos muestra que él no se avergonzaba del Evangelio. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 22 al 25, vamos a dar lectura para que analicemos lo que dice la palabra de Dios. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Bueno. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 25 relata cómo Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos por predicar el Evangelio. A pesar de ser golpeados y encarcelados, continuaron orando y cantando himnos a Dios. Este ejemplo ilustra que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, ya que incluso en medio de sufrimientos y persecuciones, mantenía su fe y alegría en Dios. Su disposición a soportar el sufrimiento por la causa de Cristo es una clara evidencia de su valentía y de que nunca se avergonzaba del mensaje que él predicaba. Ahora bien, en nuestra vida diaria podemos enfrentar críticas o burlas por nuestra fe. Al igual que Pablo, podemos demostrar que no nos avergonzamos del Evangelio manteniendo nuestra fe y testimonio, incluso cuando otros ridiculicen nuestra persona. Por ejemplo, defender nuestras creencias en una conversación difícil o continuar asistiendo a la iglesia y participando en actividades cristianas a pesar de la oposición muestra nuestra firmeza y valor. Así que en conclusión, en esta primera parte de este tema titulado No me avergüenzo del Evangelio, concluimos diciendo que el testimonio de Pablo es un poderoso ejemplo de cómo no avergonzarse del Evangelio. Su dedicación a predicar en nuevas regiones y su valentía al soportar el sufrimiento demuestra su profundo compromiso con el mensaje de Cristo. Siguiendo su ejemplo, nosotros también podemos mostrar que no nos avergonzamos del Evangelio al compartir nuestra fe con otros y mantenernos firmes en nuestras convicciones, sin importar las dificultades que enfrentemos. Así, podemos ser testigos vivos del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas y en el mundo entero. Que el Señor te bendiga. Me dio mucho gusto compartirte esta porción de la palabra de Dios, poder meditar en ella. Ahora nos toca ponerla en práctica en este día. Primeramente Dios, esperamos la segunda parte. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Bye bye.